¿Qué pasaría si te contara que Santa Claus proviene en realidad de la figura de un sacerdote y que lleva un demonio que le acompaña siempre para averiguar quiénes son los niños que merecen ser premiados? Yo soy Dab y hoy te voy a contar la historia de San Nicolás, Santa Claus y su demonio Krampus. En el año 280 nació un hombre llamado Nicolás de Bari. Era hijo de un comerciante muy adinerado que tenía tratos en el mar Báltico y de una mujer muy cristiana que tenía un hermano sacerdote. Su padre siempre quiso que siguiera sus pasos y que continuase con el gran imperio económico que estaba construyendo a raíz de sus relaciones comerciales. Pero su madre, en cambio, quería que siguiera los pasos de su tío y que abrazara la fe y se convirtiera en sacerdote. Los padres de Nicolás eran buenas personas. Vivían con él en un territorio que hoy pertenece a Turquía y que en aquella época se llamaba Patara. En aquel sitio ellos ayudaban a la gente, daban parte de su dinero. Eran personas muy caritativas, eran personas que siempre te podían echar una mano. Iban a ayudarte en lo que necesitaras cuando tú se lo pidieras. El problema es que precisamente esa bondad fue la que se lo llevó. Los padres de Nicolás fallecieron ambos por una enfermedad que se les contagió a raíz de estar cuidando enfermos en una de sus rutinas caritativas. Nicolás quedó huérfano siendo muy joven con todo el dinero que había amasado su padre como comerciante. Como no tenía dónde ir más que con su tío, que era el sacerdote, Nicolás dio todo su oro a los necesitados, se despojó de toda su herencia y se fue a vivir con él. Y viviendo con él se instruyó en el sacerdocio. Se hizo conocido por practicar la caridad, por ser una buena persona, por seguir las costumbres de sus padres, y a los 19 años tras la muerte de su tío llegó incluso a reemplazarlo en el convento. Conforme pasaba el tiempo, Nicolás era cada vez más conocido por lo bondadoso de su corazón. No le importaba dar dinero a niños, no le importaba ayudar a cualquier tipo de persona, siempre tenía algo para los necesitados. Por ello se hizo muy conocido y cuenta la historia que llegó incluso a solucionar la vida de determinadas personas. Según se cuenta, tenía especial predilección por los niños. De hecho, hay una historia que circula en la que él una vez encontró a tres niñas que no tenían patrimonio y que no tenían dinero para ser ofrecidas, para ser mujeres de valor, para casarse con un hombre. Eran hijas de un hombre cuya mujer había fallecido y que con lo que ganaba no podía dar un patrimonio para las tres. De hecho, apenas podía conseguir dinero para sobrevivir ellos cuatro. Cuando Nicolás conoció este caso, les dio oro para que no se convirtieran en unas solteronas y para que alguien las quisiera. Existen dos versiones sobre cómo pasó esto. Una es que les dio a cada una bolsa de oro y después, en la noche, se metió en su casa y les dejó dinero aparte, les dejó más monedas de oro. La otra versión, y más conocida, cuenta que cuando se enteró de esto, una noche salió a escondidas, recorrió las calles completamente desiertas y sin que nadie lo supiera, entró en las dependencias de la casa de este hombre, de esta familia, subió hasta el tejado y desde la chimenea empezó a echar monedas de oro, con la suerte de que estas monedas fueron a caer dentro de unos calcetines que las niñas habían dejado secándose en la chimenea ese mismo día. Cuando las niñas se levantaron por la mañana, encontraron los calcetines con oro, y gracias a aquello consiguieron una vida plena. La fama de Nicolás no dejaba de crecer conforme pasaba el tiempo. La gente lo iba conociendo porque era bondadoso y porque, se decía, era capaz de ver dentro del alma de las personas. De hecho, se cuenta que fue a ver condenados a muerte a criminales, tocó sus cuerpos y penetró en su corazón hasta tal punto de darse cuenta de que ellos eran inocentes. Y gracias a eso, estas personas se salvaron de la horca. También se cuenta que a las ciudades que visitaba les pasaban cosas buenas. Se cuenta que había milagros por donde él pisaba. De hecho, hay una historia que cuenta que un día llegó a una ciudad y en esa ciudad fue a un hostal.
En ese hostal encontró algo que no le olía bien, y preguntando e indagando, llegó a averiguar que había 3 niños a los que habían matado para dárselos de comer a los clientes. Se cuenta que Nicolás fue entonces a hablar con el dueño de la posada y le pidió ver a los niños. Y cuando vio los 3 cadáveres, los tocó, los bendijo y después los niños abrieron los ojos. Nicolás resucitó a 3 niños que estaban destinados a ser comidos por los clientes del hostal. Aquello tuvo tal calibre, aquello fue tan sonado, que a partir de entonces al ya famoso Nicolás de Bray se le empezó a representar con 3 niños a su alrededor. Pero la figura de Nicolás llegó más allá. Otra historia que se cuenta de él es que en una tempestad, unos marineros que estaban a punto de morir, cuyo barco, que estaba a punto de hundirse, con toda su tripulación en él, con todos esos pescadores que querían faenar, que querían llevar alimento, que poder vender, con el que poder alimentar a sus familias, en medio de las olas, en medio de su desesperación, sin ninguna esperanza más, decidieron encomendarse a Dios y rezar. Y rezaron a Nicolás, aquel hombre bondadoso, que siempre tenía algo bueno para dar, que conseguía lo imposible, aquel que daba la vida a quien ya no la tenía, tal vez los pudiera salvar de una muerte segura. Le pidieron a Nicolás que por favor les salvara de aquella tempestad. Y lo que cuenta la historia es que después de aquel rezo, Nicolás se apareció ante ellos encima del mástil principal del barco y acto seguido la tempestad amainó y todo quedó en calma. Aquellos marineros, aquellos pescadores se salvaron, llegaron a tierra y contaron su historia. Y aquello fue un gran impulso para nombrar en un futuro a Nicolás como patrón de los marineros, que es hoy día. La leyenda de Nicolás, por supuesto, pues no se quedó solo en casa. Se fue extendiendo por toda Europa y fue fusionándose con historias que había por ella. En Europa no estaba totalmente extendido el cristianismo en su época. Sin embargo, sí que había muchas tradiciones paganas que tenían sus propias historias y que comenzaron a mezclarse con la de Nicolás. En Roma, sin ir más lejos, todos los años, al finalizar el calendario, al llegar diciembre, se hacían fiestas en honor a Cronos, al dios del tiempo, a Saturno, y en esas fiestas los mayores les daban regalos a los niños. Los adultos regalaban comida a los pequeños. En Italia, los niños también recibían regalos. Los recibían de una hada llamada Befana y les daba comida, que era lo más valioso para la humanidad en aquel tiempo. En Cataluña, aquí en España, existía la figura del tío o tío de Nadal, que consistía en una piñata de un hombre haciendo caca, un hombre cagando, que hoy en día ha desembocado en el cagané, el famoso cagané de los Belenes, y que se llenaba de comida durante días, con restos de comida, con pan, con trozos de fruta, todo lo que hubiera echable se echaba dentro de la piñata. Y cuando llegaba el día de Navidad, la piñata se rompía y sacaba todo lo que había comido, todo lo que se le había metido dentro, por el culete. Lo cagaba. Así pues, esto era un símbolo de abundancia para el próximo año, era una fiesta, era un regalo para todos. Algo que más tarde se pudo asociar con el saco, con la abundancia que trae el hombre bondadoso, el hombre que premia a los niños y que lleva a la espalda para todos. Pero había más regiones, había más zonas de las que salieron elementos que ayudaron a construir la figura de Santa Claus como la conocemos. Los duendes son originarios de España y los duendes eran seres pequeñitos, con barba larga, blanca, con zapatos puntiagudos, que venían también a traer regalos a los niños. En Galicia incluso existía la figura del apalpador. El apalpador era alguien que venía en Navidad y palpaba, tocaba las barriguitas de los niños y decidía si estaban delgaditos o gorditos. Y aquellos niños cuyas barriguitas no cedían mucho, no tenían carne que presionar, aquellos delgaditos, recibían del apalpador almendras para que pudieran comer y pudieran engordar.
Y aquellos cuyas barriguitas sí cedían, se hundían hacia adentro en la grasita, aquellos niños no necesitaban comida. Entonces el apalpador les daba carbón para que pudieran calentar la casa. A lo largo de la historia de Europa, cuando la comida ha sido lo más necesario, realmente el carbón no era algo malo. De hecho, era un símbolo de abundancia, de que no necesitabas comida y podías permitirte tener otra cosa, podías permitirte tener calorcito. Como podéis ver, hay un montón de elementos paganos que al entrar la figura de Nicolás en ellos fueron cambiando, fueron modificándose hasta llegar a lo que hay hoy día. Fijaos, en 1624, ya en el siglo XVII, con una emigración masiva de los países de Europa a América, descubierta un par de siglos atrás, la figura de Nicolás, la figura del hombre bondadoso que traía regalos, la figura de la abundancia, de la festividad de fin de año, fue a modificarse al otro lado del charco. Y es que la gente que emigró, mezclándose con la de allí, mezclándose con las de los propios países que habían llegado allí, mezclándose entre ellos, fueron creando una versión más avanzada de la historia. Allí se fundó, por ejemplo, Nueva Ámsterdam, una ciudad que hoy día conocemos como Nueva York. Y en aquella ciudad, Nueva Ámsterdam, se empezaron a implantar costumbres europeas. Y una de ellas era la noche llamada del Sinterklaas, que se celebraba del 5 al 6 de diciembre y que, por errores de traducción, de dialectos que la pronunciaban distinto y por el paso de las generaciones, fue modificándose como palabra hasta transformarse de Sinterklaas a Santa Claus. Esa festividad, que es propia de Holanda, tuvo una gran influencia en las regiones que surgieron alrededor. Y así, la figura de Santa Claus, la figura de el padre de la Navidad, y que tenía esas dotes mágicas, que podía verlo todo, que podía ver en el alma, que te podía darte regalos y abundancia y con el que nunca ibas a pasar hambre, fue mezclándose con las demás imágenes y las demás costumbres y las demás creencias que habían llegado de Europa. Y fueron evolucionando totalmente de manera independiente a como lo estaban haciendo en Europa. Así fue como en el siglo XIX se hizo una representación de Santa Claus muy distinta a San Nicolás que conocíamos hasta ahora. Y es que Santa Claus, con el paso del tiempo, dejó de ser un hombre bondadoso y santo a ser un elfo, con barba, bajito, y que tenía un trineo con 9 renos, uno de ellos llamado Rudolf, el líder. En el siglo XIX ya estaba la figura del abuelito, que siempre iba a quererte y a ser bueno contigo. La figura de Santa Claus seguía conservando, sin embargo, todo el traje de elfo y la barba. Y al contrario de lo que cree la gente, no fue Coca-Cola quien le dio su aspecto rojo. De hecho, a Santa Claus se le representaba tanto en verde como en rojo, debido a la tradición, a que los duendes tradicionales tendían a vestir de verde. Con la expansión de las empresas grandes por el mundo, que empezaron a utilizar su figura de manera muy efectiva, dado que todo el mundo la quería y a todo el mundo le resultaba simpático, sí que llegó a establecerse la figura del Papá Noel o de Santa Claus de color rojo. Ahí sí que tuvo que ver Coca-Cola. Pero no fue Coca-Cola quien lo inventó, ni fue Coca-Cola quien decidió que fuera rojo y blanco, ni todas esas cosas que se dicen por ahí. Simplemente cogió lo que ya había y lo aprovechó adaptándolo en una campaña de publicidad muy buena que ha seguido hasta el día de hoy. La figura de Santa Claus desde entonces ha variado muy poco. Se ha dedicado más que nada a extenderse y a hablar del lado más bueno de Santa Claus. ¿Y por qué digo esto? Porque la figura de Santa Claus también tenía un lado oscuro. Y es que, a pesar de que Nicolás fuera nombrado San Nicolás en 1902 y de que su historia haya dado lugar a unas tradiciones tan bonitas, también se fusionó con tradiciones que eran un poco más oscuras. Y es que no podemos olvidar que la historia de Europa, la historia pagana de Europa, está plagada de demonios, está plagada de brujería y está plagada de mitos oscuros. Y fue con esos mitos oscuros, con esas leyendas, con las que Santa Claus se fusionó hasta tener 4 sirvientes. 4 demonios que estaban a sus órdenes y que le ayudaban a hacer su trabajo. El más famoso de todos ellos es Krampus, que tal vez lo conozcáis porque hace un año salió una película a medio camino entre la comedia y el terror llamada Maldita Navidad. Y la figura de Krampus no era nada parecido a lo que inspiraba Santa Claus. Krampus era un demonio con patas de cabra,
con un pelo largo, un pelaje denso, muy grueso, cuernos grandes, una lengua tan larga que no solo no le cabía en la boca, sino que le colgaba por todo el tronco. Krampus es un nombre de demonio que proviene de la palabra alemana Krampen. ¿Y sabéis qué significa Krampen? Garra. El Krampus llegaba en la noche del 5 al 6 de diciembre, la noche del Sinterklaas, la noche de la festividad de Holanda, que llegó hasta Estados Unidos y que dio origen al nombre de Santa Claus. Esa noche, Krampus caminaba por las calles desiertas, cuando todo el mundo dormía, haciendo sonar unas cadenas que llevaba colgadas, unas cadenas oxidadas, que se rozaban entre ellas y que despertaban a los niños que estaban ya en la cama. Y es que Krampus quería que los niños se despertaran, porque iba a verlos a todos y cada uno de ellos. Iba bajo las órdenes de Santa Claus para averiguar qué niños habían sido buenos y qué niños habían sido malos. Y para ello llevaba una cesta colgada a su espalda en la que llevaba las herramientas que utilizaría para averiguar la verdad. Krampus se introducía en las habitaciones de los niños, les hacía levantarse y les preguntaba si habían sido buenos. Los niños que respondían que sí, podían volver a dormir. Y esos niños, el día de Navidad, recibirían regalos de Papá Noel. Pero los niños que decían que no, o los niños que decían que sí, pero Krampus, con su poder demoníaco, veía en su alma y comprobaba que no estaban diciendo la verdad, aquellos niños iban a aprender una valiosa lección. Krampus adoraba su trabajo, a Krampus le gustaba el mal, Krampus disfrutaba cuando encontraba a un niño que no era bueno. Los niños veían tras su respuesta cómo le cambiaba la cara a Krampus. Veían cómo sonreía y veían cómo estiraba sus brazos, los llevaba hasta la cesta y sacaba una vara. Y entonces Krampus comenzaba su juego. Con aquella vara pegaba a los niños. Con aquella vara les atizaba, les tiraba del pelo, les daba patadas, los pisaba con sus pezuñas. Les pegaba palizas mientras los niños lloraban, hasta que él consideraba que era suficiente. Después de aquello, les preguntaba si estaban arrepentidos y si iban a ser unos buenos niños a partir de ahora. Los sentaba incluso en sillas y les hacía un interrogatorio, y mientras se lo hacía también les torturaba. Una vez que él considerase que hubiesen aprendido la lección, se iría y los dejaría en su cama y no volvería a aparecer. Pero aquellos niños que él consideraba que no estaban siendo sinceros o que volverían a ser malos el próximo año, los cogía, los levantaba con sus garras y los echaba en la cesta que llevaba a la espalda. Krampus recorría así durante toda la noche casas y casas y casas hasta haber visto a todos los niños. Y cuando terminaba la noche y tenía a todos los niños que no había perdonado en su cesta, se los llevaba volando y no importaba lo que los niños gritaran o lo que los niños suplicaran. Los niños iban con Krampus hasta el infierno y allí los dejaba para que aprendieran la lección de qué es lo que pasa cuando no eres un niño bueno. Y lo curioso es que este lado tan oscuro de la Navidad todavía sigue presente en muchos sitios. De hecho, en Austria, la noche del 5 a 6 de diciembre, la noche en la que Krampus venía a evaluar y a llevarse a los niños, se celebra una festividad llamada Krampusnacht. Y en esa fiesta la gente se disfraza de Krampus y va por las calles asustando a la gente y bailando, danzando, mientras le pegan a todo el mundo con ramitas secas. La influencia de Krampus en el Santa Claus que conocemos ahora mismo se reduce a no traer regalos o a traer carbón a los niños que no han sido buenos, porque esa parte no es comercial y no interesa tanto hacer que se conozca, pero es parte de la tradición y está ahí.
Así que ya lo sabéis. Espero que os haya gustado y que me dejéis aquí abajo un like y me comentéis si conocéis otras versiones de esta historia, si conocíais esto y qué os ha parecido. A mí me parece una historia muy bonita, me encanta saber de dónde vienen las tradiciones y de dónde vienen las creencias y por qué surgen las supersticiones. Y si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas para escuchar muchas más historias y para ver todos mis vídeos porque trato un montón de temas y estoy segura de que por algún lado te tienen que gustar. Os deseo muy feliz Navidad y que disfrutéis con vuestros seres queridos. Yo me despido y nos vemos muy pronto con una nueva historia y la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Chao!